días a los hermanos. Este momento vamos a empezar aquí en la Keilah Verdad de Vida de la ciudad de Quito. Estamos comenzando esta obra del Eterno. Es del Eterno porque nosotros hacemos lo que dice la palabra, lo que nos dejó Yeshua, las instrucciones de Yeshua, las cuales son que tenemos que rescatar en todos los lugares donde está perdida la oveja perdida de la casa de Israel, la simiente de Abraham. Por eso es que Pablo, Shaul, camino de Damasco, él sale a perseguir a los creyentes en Yeshua, porque él era un fariseo de la línea del templo que fue autorizado para que él persiga a estos creyentes de esta nueva secta nazarena. Entonces él era un perseguidor. Pero vemos que llega a Damasco. ¿Y qué es Damasco? Damasco es el lugar donde comienza la comunidad nazarena y donde termina. ¿Ya? Porque donde termina de recogerse la oveja perdida es con la señal de la caída de Damasco. Entonces el camino de Damasco comienza su ministerio, se le presenta el Mesías y queda ciego casi en un 60%, por lo cual eso manifiesta, él veía algo, pero no podía ver todo. Eso nos dice el contexto bíblico del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Cuando a él se le encomienda esta misión, él no sale a fundar iglesias, sino a quienes perseguía por la voz de Yeshua, él va a traer. Dice que un profeta se le presenta en Damasco a un profeta llamado Ananías y se le dice que vaya a una casa, en una calle que se llama Derecha, dice la Biblia Reina Valera. Quiero que tomen en cuenta estas palabras porque las traducciones extravían el conocimiento. Ya dice, se fue a una calle, anda a una calle que se llama Derecha, ahí va a estar Saúl, Pablo, y a él le dirás que es necesario que sea levantado para que traiga a naciones y reyes, ambos del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién se le ofreció que de él iban a salir naciones y reyes? 2000 años antes de Pablo, o sea de Yeshua, porque Pablo es levantado 7 años luego de la resurrección. A él se le presenta Yeshua camino de Damasco. Entonces, 2000 años antes a Abraham se le ofrece naciones y reyes. Dice, de ti saldrán naciones y reyes. Cuando viene Yeshua 2000 años más tarde, él deja las instrucciones. Él es el cordero de Pesach. Ustedes vieron la enseñanza de la semana anterior, se perdieron las 10 tribus. Entonces Pablo, de perseguidor, se convierte en un cabecilla, según Hechos 24:5, de la comunidad israelita nazarena. Se convierte. Se da cuenta de que Yeshua era el Mesías porque lo ve. Él lo ve, él lo escucha, lo ve. Y él como era un sabio, un erudito de la Torá, entonces a él le bastaron pocas cosas para armar este rompecabezas. Le vino el Ruach. El Ruach es el entendimiento, el poder del Eterno para hacernos entender. O sea, en lo que llama la cristiandad del Espíritu. Entonces, cuando Shaul comienza su ministerio, él comienza en Damasco. Y este señor, este profeta, va a una calle que se llama Derecha. No dice eso en hebreo ni en griego. Dice que se llama rectitud. A ver, si él ya estaba en la Torá es un camino recto. La Torá hace recto a las personas, dice la Torá. Se identifica de esa manera y se muestra de esa manera. La Torá es el camino recto. ¿Por qué ahora el Eterno le figura, o Yeshua le figura, de que él no estaba en un camino recto? Porque andaban en los legalismos de las leyes rabínicas. ¿Qué sucede con estas leyes rabínicas? Ya en el tiempo de Yeshua ya no estaban guardando la Torá, estaban guardando normas y tradiciones. Entonces, él es rescatado y empieza a seguir la Torá como nos enseñó Yeshua. ¿Cómo nos enseñó Yeshua? Solo lo que está escrito. En algún lugar de la Torá tiene que estar descrito un pecado o una transgresión para que nosotros consideremos tal. No es una tradición, no es una costumbre, no es un pensamiento rabínico. Entonces, esa marcaba la diferencia. Eso pasó hace 2000 años. Luego vinieron
los eventos que todos conocemos de que se destruye el fundamento original de la fe hebrea. La congregación israelita nazarena, en el lapso de 120 años luego de Pablo, de la resurrección, comienzan a hacer el cristianismo con unas distorsiones por los problemas geopolíticos que hayan existido, fácilmente comprobables. Hemos dado esa charla, vimos la primera vez que nos reunimos aquí en Quito. Y comienza una distorsión, pero para distorsionar las escrituras hay que cambiar ciertas cosas. Entonces nosotros hoy vamos a ver lo más puntual, cómo las Biblias más usadas en el tiempo actual han destruido el pensamiento de guardar la Torá, guardar el pacto. No olvidemos que la Torá es la que sella el pacto. El pacto se renueva, obviamente, con la Torá, porque la Torá es la carta de pacto. O sea, tú guardas esto, estás en pacto conmigo. Y eso no ha cambiado. Pero el cristianismo tenía obligadamente que interponer su institución religiosa para poder ser partícipe de todas estas experiencias de las promesas que le pertenecían a Israel. Porque no, la comunidad israelita nazarena, la única diferencia que tenía con la comunidad israelita de su tiempo, de las otras sectas, digamos, de pensamiento político y religioso, como los esenios, fariseos, saduceos, celotas, era que ellos creían en que el Mesías era Yeshua, que ya vino, y que hizo este plan de restauración, que vino por las 10 tribus, iba a haber un tiempo de restauración. Pero ellos no creían, pero nunca cambió de institución separada, nunca se separó, nunca se dejó de ser Israel. Luego que asoma todo esto del imperio del siglo III, asoma la oficial iglesia del imperio, que es la Iglesia Católica, de donde se ramifican todas las creencias religiosas, hay una necesidad, primero por el desconocimiento y segundo porque tienen que buscar un puesto dentro de las promesas. Por eso es que el Tanakh pasa al segundo plano y empiezan solo con el cumplimiento de los hechos que se describen en las cartas apostólicas. Ellos empiezan a usurpar las promesas diciendo que Israel está caído y abolido, el Israel bíblico. Así es como van escribiendo sus Biblias, queman primero las cartas originales hebreas. Y ya vemos que desde el año 140, 145, ya están los manuscritos griegos. Y vemos también que esos manuscritos griegos todavía no tienen muchos cambios, porque el cambio fue gradual. Así es que para el siglo III, cuando se crea la Iglesia Católica, ya empiezan los concilios. Primero porque no comprenden ciertos aspectos que son de un entendimiento absolutamente de la cultura hebraica, de la cultura israelita, de las promesas. Entonces ellos empezaron a traducir, a hacer traducciones que distorsionaron el criterio y el pensamiento. Y luego, con el pasar de los tiempos, estas traducciones también van tomando cuerpo y agarran un carácter de oficialidad. Vemos que para el siglo II, para más o menos hace 500 años, cuando empieza la Revolución Protestante, empiezan a traducirse las Biblias. No solo de los textos originales griegos, que algunos son de dudosa procedencia. Históricamente se puede comprobar, por ejemplo, que el texto de la Reina Valera, el Nuevo Testamento de la Reina Valera, es una traducción de un griego que viene de una traducción de la Vulgata, que la Vulgata de latín viene de una traducción griega, o sea, de griego pasa a latín y de latín pasa otra vez a griego. Ya. Ese es el famoso Textus Receptus, que realmente le han hecho un seguimiento histórico, arqueológico y técnico que se puede comprobar eso. Por eso es que existe pérdida. Entonces ustedes van a ver que aparecen todos estos pensamientos. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera, hecha por curas. Casidoro de Reina era un cura y Cipriano de Valera 60 años más tarde hace una corrección y también es un cura. Así es que vamos a ver cómo estas Biblias tienen muchísimos errores, muchísimos errores. Existen Biblias en la actualidad que realmente conducen a perderse.
perderse de la salvación, porque nos pueden mostrar mucho entendimiento, buenas obras, creer en el Padre Eterno, cierta, la historia en sí está ahí, porque con esa Biblia y todo hemos salido nosotros. Pero también existen esas partes claves donde se perdieron. ¿Cómo yo sé ahora que yo tengo que guardar la Torah? ¿Cómo sé que mi Biblia es correcta? ¿Cómo sé que yo tengo que venir a este camino y confrontar eso? Primero porque existe tecnología. El internet, existe los manuscritos, han aparecido, no coincidencialmente, sino como cosa del Eterno, han aparecido manuscritos. En 1947 aparecen los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto van alineados en otro idioma, pero con el mismo pensamiento, porque los esenios sabían que no podían adulterar mucho los escritos. Entonces, estas Biblias en paleo hebreo se comparan con las Biblias griegas anteriores a Yeshua. Tiene que haber un paralelismo. Pero el texto receptos de la Septuaginta, proviene de la Septuaginta aparentemente. Pero para hacer las Biblias como la Reina Valera, se toma el texto masorético del siglo VI. Estos textos son hechos por escribas que ya tienen la orden de no creer en Yeshua, ya tienen ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Se comieron versos de la resurrección. En Isaías 53 se comen versos que dice que Yahweh reina desde un madero. ¿Cómo sabemos que se comieron versos? Porque este texto está hecho en el siglo VI, después de Yeshua, y 250 años antes de Yeshua está hecha una Biblia en griego que se llama la Septuaginta. Entonces se comparan y vemos que existen fallas. Claro, entonces el Nuevo Testamento empieza a tomar cuerpo. Como ellos no le dan mucho interés el catolicismo al Tanakh, básicamente quieren entenderse y basarse en el Nuevo Testamento para hacer la nueva iglesia. Entonces ellos han buscado ya deliberadamente hacer traducciones. Vamos a ver unas Biblias, como 3 Biblias. La Biblia Reina Valera, 1960, usada por el cristianismo evangélico, muy generalizada. La Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo. Y también vamos a ver la Biblia Jerusalén, que es católica, la Jerusalén latinoamericana. Es una Biblia católica. Entonces vamos a ver cómo versos precisos, de los cuales sí tenemos registro cómo van originalmente, esconden la Torah, para que se crea una iglesia sin Torah, sin pacto, que puedan comer cerdo, que puedan comer de todo, violar los mandamientos del Eterno y ser estas ovejitas atadas, sin conocimiento, religiosas, buscando del Eterno, pero extraviadas en la desobediencia. Como dice Pablo, antes estaba sin pacto, ajeno a las promesas de Israel y ajeno a la ciudadanía. Entonces, démosle la vuelta a este concepto. Hoy ustedes tienen pacto, que es la Torah. Por eso estamos en Shabbat aquí. Tienen las promesas, porque ustedes van para la resurrección. Y para ustedes es el reinado. Y ustedes son de ciudadanía israelita. No israelí, israelita. Hay que marcar una diferencia que hasta Wikipedia la hace. Porque israelí significa de la tierra actual del Estado sionista de Israel. En los cuales obviamente están judíos. Hay gente que practica el pueblo y ahí se van a dar los eventos de la tribulación. Perdón. Entonces, vemos que en Hechos 17:11, este es un ejemplo, ¿no? Existe una comunidad. Cuando Pablo llega, cuando ya es despertado en Damasco, él se dirige por Macedonia y va a Tesalónica, tiene un problema en Tesalónica en el segundo viaje, y luego llega a Berea. Y en Berea, ¿él dónde enseñaba estas cosas? Él lo enseñaba en los parques, al principio. Él empezó por las sinagogas, y eso dice el libro de los Hechos, que narran los hechos históricos, ¿no? Cómo comenzó la comunidad nazarena. Entonces él iba a las comunidades donde se hablaba de la Torah para enseñar que el Mesías ya vino. No es que iba por ahí, por el mundo, enseñando una nueva religión. Entonces,
él se alinea con las sinagogas, y resulta que en Hechos 17:11 vemos que luego de un problema que tuvo en otra sinagoga de Tesalónica, él llega a Berea, y en Berea sí le ponen atención a Pablo, y dice que ellos escudriñaban cada día lo que Pablo les iba diciendo. ¿Cómo ustedes llegan acá? Haciendo eso. Por eso hoy vamos a hacer eso, lo mismo que hacen los de Berea. Vamos a ver cómo está equivocada la gente, cómo la gente está en religión. La gente piensa que Eva se comió su manzana y que una culebrita le atacó. Entonces nosotros vamos a ver que no, esto no funciona así. Esto es verdad, este camino es verdadero, pero no muchos lo quieren aceptar de esta manera, porque este camino no es religioso, no es pura Biblia, es historia y Biblia. Y obviamente, si es que no hubiera ciencia, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a ver, la enseñanza que sigue esto también es muy interesante, porque es del diluvio. Perdón. Entonces vemos que estas tres Biblias tienen cosas puntuales. O sea, vamos a estudiar solo poquitas. ¿Cómo niegan la Torah? Nada más cómo niegan la Torah, ¿ya? Porque hay como 6,000 partes donde han cambiado hasta el nombre del Eterno. Y el nombre del Eterno, inclusive en Isaías, no sé si ayer te compartí un verso, que en Isaías dice que en este tiempo se debe saber el nombre. Y con el nombre hay poder. Por eso es que nosotros no le decimos otro nombre que no sea el que se ha posicionado en medio de la comunidad. Ha habido muchos nombres, pero uno se ha posicionado y tiene historia, tiene arqueología, tiene cómo rescatar esa verdad del nombre de Yahweh. Es Yahweh. Claro, ese es el nombre con el que muchos hermanos han despertado y niños han soñado con eso. Entonces, vemos que para empezar, estas tres Biblias niegan el nombre del Eterno. O sea, de por sí. Ya vemos que algo anda mal. ¿Por qué la niegan? ¿A qué le llamas que la niegan? ¿Que le ponemos Jesús? Cuando tú no tienes el nombre verdadero, entonces no tienes una verdad, tienes una verdad parcial. ¿Pero cómo se refieren en esas Biblias al nombre del Señor? En la Biblia Jerusalén se refiere como Yahvé. Acá como Jehová en la traducción del Nuevo Mundo, y acá en la Reina Valera también Jehová. Y también el Señor. Porque el Señor no se debe decir. Esta de aquí, Reina Valera. Sí, es que debemos enseñar a nuestros hermanos con la Reina Valera. Si usted ve en el libro de Jeremías, ahí hay una parte que no le traducieron, que dice, en este tiempo ya no me llamarás el Señor, sino me llamarás por mi nombre. Dice, no me dirás Baalí, pero esa parte no le tradujeron. Porque eso significa el Señor, un esposo. Porque Él es el Eterno, Él no es un ser humano ni un amo. Ni siquiera para decir Adonai, con todo respeto, ¿no? Porque estas cosas vamos a ir aprendiendo. Menos Dios, porque Dios es Zeus. Y si así no lo fuera, nosotros dice la Torah que no le puedes llamar, dice, no hagas para mí lo que hacen todos para sus dioses. O sea, nosotros no podemos llamarle igual que el resto, sino Él tiene un nombre, y con ese nombre este tiempo se ha venido a posicionar. Y tenemos mucha historia. La próxima semana de pronto enseñamos sobre el nombre. No vamos a enseñar el nombre. Yo no soy experto en hebreo, porque con hebreo no se puede dilucidar el nombre, sino con historia, con arqueología. Es la única manera, porque el nombre no tenía consonantes, y existen rastros históricos suficientes como los libros de Flavio Josefo y la Torá samaritana, cosas históricas que se pueden rescatar. Entonces vemos Mateo 7:23, vamos a ver cómo esconden la Torá, ¿ya? Mateo 7:23 dice la Biblia Reina Valera que tiene el cristianismo. Bueno, la Biblia Reina Valera es católica, usa el cristianismo evangélico, se mira diferente al catolicismo, pero esa Biblia es hecha por curas católicos que nunca dejaron de ser curas. Ya, entonces dice Mateo 7:23, y entonces declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque un versito antes de esto, el contexto es que viene gente y dice, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios. Lo mismo que es el cristianismo. En tu nombre profetizamos. Y Yeshua les responde, apártense de mí, según la Reina Valera, hacedores de maldad. Les declararé. La Biblia de los testigos de Jehová, esa va más allá.
Esta Biblia es deliberadamente oculta esto porque usa una palabra que significa casi lo mismo, pero realmente es una palabra muy rebuscada. Sin embargo, entonces les confesaré, nunca conocí, apártense de mí, obradores de desafuero. Uno queda en el limbo. Y la Biblia de Jerusalén dice, y entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Entonces vemos que el uno dice hacedores de maldad, el otro dice obradores de desafuero y el otro agentes de iniquidad. Pero veamos qué dice los originales. Tenemos como ver, hay un libro que se llama, que es el interlineal de Westcott, ¿ya? Este libro, ¿qué es un interlineal? Un interlineal es el que coge el griego y pone en el orden del griego. Y le da la traducción, obviamente. Entonces, en el orden del griego, nosotros vemos las palabras primero como son originalmente. Y segundo, como fueron escritos. Por ejemplo, si no fuera por el interlineal, existe en Mateo 24:14 un verso que dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Eso dice la Biblia Reina Valera. Pero resulta que si vemos en el interlineal, le cambió el sentido. Por eso es que la iglesia se va al cielo. En el interlineal, Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino en la tierra a las naciones. El reino en la tierra. O sea, los griegos del primer siglo sabían que no pudieron ocultar eso. Pero veamos qué dice realmente estos versos. Ya vemos que dice la Reina Valera, dice hacedores de maldad, los testigos de Jehová, obradores de desafuero y los otros agentes de iniquidad. Pero cuando vamos al interlineal dice, entonces les declararé, nunca los conocí, estén apartándose de mi lado los obradores los violadores de la ley, de la Torah. Pues no hacedores de la Torah, Los violadores de no la hacedores de la Torah en una versión, no hacedores de Torah. Claro, es que no puede decir Torah porque está hablando en griego. Claro. Entonces dice los anomos en griego. Anomos quiere decir que no tienen ley, los que violan la ley. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta cómo nos tenían engañados comiendo camarón, comiendo cerdo sin guardar el Shabbat, muchos asistiendo y dando su dinero a una iglesia pagana, gentil, sin pacto, y quemándose todos sus días dentro de unas 4 paredes sin conocimiento. El Eterno tenga misericordia de los que no fueron predicados. Pero en este tiempo, la gente ya no tiene a dónde esconderse de esto. Esto los va a perseguir. Esta enseñanza se está generalizando. Nada lo va a detener. Nada lo ha detenido. Iglesias fueron capaces de inclusive de mandarnos a las personas que despertamos con esto, de mandarnos a perseguir. Porque esto se va contra los intereses económicos de una iglesia. Y fuimos perseguidos, fuimos amenazados. La verdad es que hasta hicieron nos inventaron una vida para desprestigiarnos dentro de la congregación, especialmente donde estábamos. Mateo 13:41, otra metida de mano de la iglesia de las Biblias. Dice la Biblia Reina Valera, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso dice la Reina Valera, ¿no? Ya. Aquí prácticamente está hablando de la venida de Yeshua y del arrebatamiento. Entonces veamos lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová. Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán de su reino a todas las cosas que hacen tropezar. O sea, cambió completamente el sentido. Y a los que cometen desafuero. O sea, a los que cometen desafuero. Y yo le pregunto a un testigo de Jehová, ¿qué es desafuero? No tiene idea. A un abogado que maneje sus lenguajes, sí. Es violar la norma. Ya. Entonces vamos a ver acá. La Biblia católica. Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad. Se perdió el sentido.
Sigue insistiendo con los que hacen iniquidad, con los obradores de iniquidad y con los que cometen desafuero. Veamos qué dice originalmente. Vamos otra vez al interlineal. En el interlineal dice: enviará como emisarios del Hijo del Hombre a sus mensajeros. No está diciendo que manda a ángeles, sino a discípulos. Y juntará fuera del reino de su Padre a todos los seres que son causa de tropiezo y a los que practican la violación de la Torá, de la ley. Eso está diciendo. Entonces, una persona que está con esa Biblia, que tiene, o que está en el catolicismo, que aunque no lee, siguen más tradiciones y a hombres. Pero en el evangélico, el testigo de Jehová, si esto pudiera leer, sería una oportunidad para que reaccione. Porque el Ruach, el poder del Padre es el que hace entender las cosas. No es el espíritu que se mete como nos enseñaron en la cristiandad. Entonces, el Ruach, si es que ellos leen algo así, les puede abrir el entendimiento. Porque eso es lo que hace el Espíritu del Eterno. Abrir el entendimiento. Darles conocimiento, entendimiento, comprensión de los misterios. Porque esto también tiene un misterio. Es más, tanto es así un misterio que yo les puedo demostrar. ¿Por qué la gente no se dedica a investigar esto? ¿Por qué no lo hizo hace años? El diccionario Strong's está desde hace 2 siglos, que fue hecho por James Scott. Ahí se puede analizar el griego, en algo se puede rescatar, aunque es un diccionario también que tiene su sesgo cristiano, pero realmente ahí pues se puede uno despertar. Entonces es porque no estaba el Ruach, no era el momento de la restauración. Cosa curiosa que desde hace 20 años acá venimos con esto. Y es absurdo que estos niños algún día entren a una iglesia, no van a poder entrar, les va a parecer una cosa infantil. Es un sainete en una iglesia después de saber esto. Les va a parecer una doctrina de niños. Y así es como vivimos, fuimos pastores de esto. Y violábamos la Torá, usurpamos la promesa de Israel y hasta nos declaramos levitas cobrando diezmos. Algo que se llama un pecado de usurpación. Esto hace que la cristiandad hoy anule el Shabbat. Anule el Shabbat. La Biblia católica dice santificar las fiestas. Cambia completamente el mandamiento. El mandamiento es guarda el día de reposo. Y dicen que Jesús clavó la ley en la cruz. Cuando vemos que hasta el año 155, es decir, a 115 años de la resurrección, se seguía guardando todo. Hasta el año 155, a 125 años sería, desde la resurrección, recién se comienza a guardar el domingo. Y hasta el año, después de 140 años, luego de la resurrección, primera vez que los creyentes empiezan a comer cerdo. Entonces, ¿cómo puede haber Yeshua clavado la ley en la cruz? Pues eso dice la historia. Eso lo dice cualquier libro de historia donde estudiamos a Eleuterio, a Justino Mártir, a Niceto. Si estudiamos a Marción del Ponto, vemos que ellos fueron haciendo cambios en la comunidad cristiana. Ya no israelita nazarena. Ni la comunidad israelita nazarena se volvió cristiana. No se volvió. Porque existen vestigios hasta el siglo IV que hay gente escondida en las montañas que está guardando la Torah. Eso dice Epifanio en el libro Parañón, en el libro contra las herejías. Entonces vemos que él dice que hay unos que dicen, parecen judíos, hacen todos los rituales judíos hasta la circuncisión, guardan el Shabbat, pero cosa curiosa, creen en Jesús, dice. Esos son nuestros hermanos que estaban escondidos en las montañas. Ese es el pábilo que nunca dejó de humear. Se nos hizo pensar que Pablo había cambiado todo. Que Pablo, por eso es que el judaísmo odia a Pablo y odia a Jesús. Porque dicen que como un fariseo del templo, de los pesos pesados de la época, Fariseos. como Pablo, criado en la mejor escuela rabínica, que es la de Gilel, por el nieto de Gilel, educado a los pies de Gamaliel, nieto de Gilel,
él distorsionó la Torá y creó la iglesia cristiana. Eso piensa, primero el cristianismo, segundo que eso cree el judío, por eso detesta y a nosotros nos ponen en el mismo saco. No saben que aquí están guardando la Torá, y estamos guardando el Shabbat, los pactos, y no pedimos nosotros regresar a esto. Él nos trajo. Alguien alguna vez habrá dicho, bueno, dame tu verdad, pero Él fue despertando en nosotros esta verdad. Segunda de Corintios, veamos qué dice Pablo. A Pablo también le cambiaron el sentido. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pablo está hablando de gentiles que no podemos estar en una, por decir, hoy no puedo yo salir a aplaudir cómo están celebrando Halloween. O tener una relación profunda con una mujer gentil, una pareja, un hombre soltero, que tiene que mirar primero estas cosas, ¿no? Dice, la Biblia Reina Valera, la Biblia Jerusalén Católica dice, no uncidos en yugo desigual con los infieles. Pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión hay entre la luz y las tinieblas? Y bueno, entonces ahí uno va a la iglesia y dice, claro, no me puedo meter con el señor de la esquina porque sé que es medio ladrón o alguna cosa así, empieza a buscar pecados, es borracho. Entonces eso empezamos a interpretar, pero nos estamos olvidando que está hablando de un pueblo que no se mezcle con los pueblos gentiles. Dice la Biblia de los Testigos de Jehová, no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos, porque qué consorcio tiene la justicia y el desafuero, o qué participación tiene la luz con la oscuridad. Realmente aquí también se vuelve a engañar, solo con un verso de esto, con estos 4 versos que estamos viendo, razón suficiente para que nosotros entendamos y enderecemos nuestro camino y revisemos que primero los alimentos, segundo el Shabbat, que nos engañaron, nos cambiaron las cartas de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo realmente? ¿Qué dice Pablo? Ya. Pablo nos está diciendo, si nosotros vemos Juan 3:4, primera de Juan 3:4. Uno de Juan 3, 4, no. Todo el que comete pecado, a ver, se me estaba pasando por alto. Tito 3:13, ¿no? Ya, yo quería hacerles una prueba en directo, porque tenemos que practicar esto. Tito 3:13, voy a poner Tito, carta de Tito 3, versículo 13, ¿no? Entonces pongo Biblia paralela, y le doy un clic. Este es el... A ver, ya. Luego les muestro eso, porque sí tenía acá, Ya, aquí dice, ¿qué justicia hay? Que no hay una equidad entre un extranjero o una persona que esté en la iglesia con el de afuera. Veamos qué dice realmente, qué dice el interlineal. Dice, no se estén llegando a ser desigualmente unidos en yugo a carentes de confianza. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud y la violación de la ley? La anomía. Aquí esta palabra es anomía. ¿Ya? La palabra griega. O sea, quiere decir que hay que guardar la ley. No podemos hacer un consorcio, una iglesia, una reunión o estar mezclados en las mismas fiestas que hacen ellos. Eso está refiriéndose a las Escrituras. De los que guardan la ley, que tienen pacto con los que no tienen. Entonces, vemos que volvieron a engañar las Biblias. En Tito 3:13 dice, cuida de proveer todo lo que es necesario para el viaje de cenas, el perito en la ley, y Apolo, de modo que nada les falte.
La Biblia, esto dice la Biblia Católica de Jerusalén. O sea, Pablo manda a traer una persona experta en la ley, dice, tráeme a esa persona experta en la ley. ¿Para qué? Para que le digan que está abolida, que ya no hay que guardar. Eso es absurdo. Él está mandando a una persona a traer para que se den cuenta de que aprendan la ley, un entendido a las congregaciones, que venga a enseñar. La Biblia Reina Valera dice, a cenas del intérprete de la ley y a Apolos encamínalas con solicitud de modo que no les falte nada. La Biblia de los Testigos de Jehová dice, cuidadosamente suministra lo de su viaje a cenas. El que está versado en la ley. O sea, esta Biblia es la más terrible. Y la secta de los Testigos de Jehová es la más peligrosa, la más terrible, y es una cárcel para los miembros de ella. No les dejan salir, están bloqueados, no tienen unos dogmas que son esclavitud. Por eso es muy difícil y ellos se creen muy elegidos. Y no hay manera de confrontarlos porque ellos tienen una doctrina demasiado letrada, pero en falacia. ¿Ya? Dice que hay que traer a cenas el intérprete, el versado o el perito en la ley. Eso dicen estas tres Biblias, las más usadas en el mundo. Igual la King James, que tiene la misma originalidad en algunos textos, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que se les está diciendo que traigan a un versado en la ley, porque la comunidad tiene que aprender la Torá, lo que estamos haciendo hoy, que nosotros no podemos desviar nuestra atención a las cosas que está haciendo la religión, que tenemos que comer limpio, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos un orden, el pacto, que el pacto está renovado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces hay que hacer justicia con estas cosas. En 1 Juan 3:4 dice la Biblia Jerusalén, todo el que comete pecado también hace iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Entonces uno dice el pecado es la iniquidad, hago iniquidad si cometo pecado, viene un pastor y me inventa un pecado, entonces yo digo si le desobedezco hago iniquidad, ¿no es cierto? Ya. La Biblia Reina Valera está más apegada, vamos a leer la de los Testigos de Jehová. 1 Juan 3:4, todo el que practica pecado también está practicando desafuero, de modo que el pecado es el desafuero. He extraviado completamente el sentido de la Torá. Vemos la Biblia Reina Valera. Esta Biblia hizo un poco más de justicia, o sea, de rectitud. La traducción fue mejor hecha. Bienvenida, hermano. Tomen asiento. Entonces vemos que la traducción de la Reina Valera no le deja a un cristiano, y eso era como cosa del Eterno. Aquí estamos viendo, a ver, si alguien me define el pecado es la violación de la ley. O sea, si no está escrito en la ley, no es pecado. Eso es lo que hemos enseñado. Por eso es que la cristiandad sigue pastores. Si la Biblia Reina Valera me está haciendo un poco más de justicia en este caso, porque con esta Biblia sabía el Eterno que se iba a levantar su pueblo. Aunque está retorcida en las cosas profundas que estamos viendo, en los nombres, el Eterno tiene suficiente poder. No pudieron ocultar la práctica de la Torá, porque históricamente, contextualmente, se rescata eso del sentido de la Biblia. Entonces, acá me está hablando de iniquidad, de infracción de la ley. También me está hablando de desafuero. La Biblia de los Testigos de Jehová, en lugar de decir violación de la ley, dice desafuero. Entonces la gente de los Testigos de Jehová dice, no, pues, ni por idea que está hablando de la Torá. Claro. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo reconstruimos esto? Aquí vemos cómo vuelven a mentir realmente y vuelven a ocultar la práctica de la Torá, porque quieren vivir sin Torá, están cómodos, pero se sienten cómodos y son más esclavos que nosotros. Nosotros solo somos esclavos del sistema, ellos son esclavos del sistema y por ende también a través de los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos les hacen ser sumisos al sistema.
Ellos no conocen esto. Si es que, y esto tiene que tener un contexto, no solamente histórico, no solamente escritural, un registro histórico antiguo, los manuscritos próximos, como se llaman, regresivamente a los tiempos originales. Eso es lo que rescata esta historia. Aparte de que aunque se hayan perdido los originales en hebreo, la Torá tiene que normar esto. La Torá es el que norma. ¿Cómo sé que esto está mal? Porque primero ellos guardaban la Torá. Segundo, todo tiene que estar en regla con la Torá. Porque la Torá es la que regula la voluntad del Eterno. Nada se puede definir sin la Torá, porque la Torá tiene una ordenanza de que todo se debe definir por 2 o más testimonios. Por eso es que nosotros hoy rescatamos esto, porque tenemos más de 2 testimonios. Por ejemplo, quiero juzgar con la Torá estos versos fraudulentos. Primero, tengo los textos antiguos en griego, aunque no sean en hebreo, me están diciendo en griego que que el pecado es violar la ley. Eso me va con la Torá, porque la Torá dice que me da una ley y el pecado es transgredir. Aparte de que el pecado significa, el concepto de pecado es fallarle al blanco. Esa es la raíz de pecado, peshá, fallarle al blanco. ¿Y de la Torá qué es? Es la raíz yará en hebreo. La raíz yará es el camino que sigue una flecha para llegar al blanco. O sea, es el camino para apuntarle al blanco. De ahí se deriva la palabra Torá. Viene de la raíz yará. ¿Ya? Entonces, si yo le fallo al blanco, estoy pecando. ¿Cuál es el blanco? ¿El Talmud? No. ¿Judío? No. ¿Las leyes de los pastores? No. El Tanakh. Los libros de la Torá. Los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento. Porque ellos están hablando de escrituras. Cuando habla de escrituras Pablo, cuando habla de escrituras Kefa, Pedro, Santiago, Jacob o Yeshua, cuando dice está escrito, no se refiere al Nuevo Testamento. Porque desde la época de Yeshua faltaban más o menos unos 40 años para que se empiecen a compilar cartas. O sea, ellos solo predicaban la Torá. Y esos elementos tan sencillos, los niños los pueden asimilar así. Y nosotros estábamos metidos en lugares religiosos sin cuestionar esto. Porque esa es la esclavitud. Esto es tan fácil. Esto está facilito. O sea, ahora se nos hace fácil, ¿por qué? Porque el Ruach, esa es la libertad que tenemos hoy en Yeshua. Él es lo que nos ha sacado del cerdo, de los mariscos, nos hizo guardar el Shabbat. Porque dice Proverbios 9 que debe ir, todo en la Biblia va concatenado, nada se suelta, todo es una coordinación. Dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. ¿Ya? Ustedes van a decir, ¿y cómo yo oré cuando estaba en el cristianismo y él me escuchó? Porque él sabía que ustedes iban a estar aquí. Y porque es misericordioso. Y porque hay promesa para Israel. Muchos son los llamados. Muchos israelitas están en la cristiandad. Pero la mayoría de la gente no quiere salir. Están cómodos. Ellos necesitan un sacudón. ¿Cuándo va a ser el sacudón? En la gran tribulación. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué nos ha dicho la iglesia? La iglesia nos ha enseñado que los mandamientos, que la Torah es una carga pesada. Cuando es una carga que Yeshua mismo dice que yo les voy a ayudar a llevar la carga. ¿Cómo? Con el entendimiento. En el tiempo de Yeshua ya no se estaba guardando la Torah. En el tiempo de Yeshua se estaba guardando mandamientos rabínicos, igual que hoy. Uno va a una iglesia y la voluntad del pastor se vuelve un mandamiento. Cambian los mandamientos, no saben lo que es el adulterio, la fornicación, no saben lo que es matar o asesinar. ¿Ya? Quieren hacer la mente del Eterno como la sociedad del siglo XXI. Quieren hacer de que Él cambie y yo no cambiar. Entonces estamos en un camino real. Y nosotros tenemos que someternos a esto, porque esto es libertad. Esto no es esta carga pesada. Como dijo Pablo, a quien le calumniaron, le calumnia la iglesia cristiana y le calumnia el judaísmo. El judaísmo lo calumnia de apóstata, porque saben que él era un erudito de la Torá. Y la iglesia cristiana católica, porque todos son católicos, todos. Bíblicamente todos son el imperio romano que está en manos de la iglesia católica, la parte espiritual. Ese es el sistema de la bestia. Sean cristianos evangélicos, protestantes o de las 40.000 denominaciones, ellos son católicos.
porque usan Biblias católicas, traducciones católicas, y usan la doctrina de los concilios que hubieron en el catolicismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, etc. Pablo, esto no lo pudo quitar ni siquiera la Biblia Reina Valera, o sea, es infantil que en unas partes cambien la práctica de la Torah y en otras, como este verso de Romanos 9:4, que dice que él mismo quisiera que su pueblo reconozca a Yeshua, que su pueblo sea restablecido, porque dice que de su pueblo, dice, la majestad ha estado con ellos, con mi pueblo, ¿no? Dice Pablo en Romanos. Romanos es una carta escrita a israelitas en Roma, no a italianos, israelitas que guardan la Torah en Roma. Le dice, la majestad ha estado con ellos, de Israel. Los pactos son de ellos, de Israel. De la misma forma, la Torah fue dada para ellos. El servicio del templo y las promesas, los patriarcas son de ellos. O sea, esa promesa, lo que estamos viviendo hoy, Yeshua, el Cordero de Pesach, el Cordero de Pascua, lo que llamábamos en la cristiandad Pascua, Él no murió por el mundo. Su primera venida es solo por Israel. Por eso es que la fiesta de Pascua, de Pesach, en Levítico 23 dice que solo la celebrará Israel. Ningún gentil lo comerá de ella. Por eso es que, claro que Él va a ayudar al mundo, pero en el futuro, en la segunda venida, y cuando sea exterminada la simiente del maligno. Cuando pase la simiente de Abraham al milenio, y ellos puedan conocer por primera vez, tener su primera oportunidad de conocer la Torá, al Mesías, porque ellos no van a dudar. Dice en Jeremías 31, 34 o 35, dice, nadie dirá a su hermano conoce a Yahweh, entonces me van a conocer, obvio, porque va a estar Alejandro ministrando en Quito, juez, sacerdote y de 30 años, de un cuerpo resucitado, nuevo. Ah, bueno, ahí sí, 30 años. Claro, con cuerpos resucitados, es que el cuerpo resucitado no puede ser mayor, tiene que tener la edad, la flor de la vida, que es la manera como los ángeles se presentaron siempre cuando tomaron forma humana, y cuando Yeshua resucitó fue de 30 años, que es la plenitud, ni viejo ni niño. Entonces, estas promesas, si Pablo está escribiendo esto de que la Torah es solo de Israel, y que el servicio, cuando se dice el servicio, por eso es que ningún incircunciso le puede venir a bautizar. No puede hacer el servicio de alabanza una persona que no sea pueblo. No puede ministrar, no puede ser pastor una persona que no está con Israel. ¿Ya? Entonces, siempre acordémonos de Romanos 9:4. Las promesas, los pactos y la promulgación de la Torah es para Israel. Bueno, hasta aquí es esta enseñanza. Romanos 9:4 dice. Sí. Si es que alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos a seguir con la otra enseñanza, porque normalmente vamos a presentar dos enseñanzas. Siempre van a venir los hermanos de Guayaquil, van a estar aquí, entonces nosotros también queremos que con la voluntad que ellos tienen de venir a servir, ellos hacen un viaje, acuérdense, tratemos de mantener la puntualidad. O sea, miremos cómo ellos vienen de tan lejos. Y ellos vienen realmente porque tienen un llamado a servir, pero nosotros démosles ese honor, ¿no? Y también al Eterno, porque con el Eterno las cosas son como se dice, en el Eterno no hay, lo dije de broma, casi no puedo, solo era de chiste, Fue sin querer. fue sin querer, estaba con iras, no existe eso en la Torah. Lo que nosotros hablamos, por eso Yeshua dice, lo que tú sí, sea sí, y tú no sea no. Nosotros solo las palabras que salen de nuestra boca son las que se juzgan. No puedo decir, le maté porque estaba de chiste, porque voy a ser juzgado. Eso me va a acusar, por ejemplo, las leyes de aquí, aunque le haya matado de chiste, de broma o sin querer. Y es igual en la Torah. Entonces nosotros tenemos que tratar de dar ese honor también al Eterno. Y somos una Keilah nueva, ustedes son el fundamento de esto, así comienza esto, como hablábamos hace un momento con los hermanos, esto no es de multitudes de gente, esto es de pocas personas. La enseñanza que ustedes acaban de ver, aunque sea estos versitos, imagínense que ustedes les hubieran enseñado de niños a ustedes, esos dos versos, o sea, de niños, que nos hubieran enseñado que había que guardar la ley. Eso hubiera estado aquí, hubiéramos ido, cuántas cosas nos hubiese evitado.
Solo saber estos 2, 3 versos que estaban mal escritos. No era el tiempo, obviamente. Pero con esto nos van a juzgar. Con esta enseñanza yo voy a ser juzgado. Puede ser que mañana, ya no, otra vez amanezco pensando en que no puede ser, de pronto hay algo malo. Esto nos va a juzgar porque nosotros ya oímos, ya vimos, estamos comprobando, porque las enseñanzas en este camino nuestro ya no es que el pastor se para aquí a administrar a los hermanos, a administrarles su justicia personal, o a dar consejos, o a estar envaneciéndose o haciéndose seguir. Aquí nosotros, ustedes ven que las enseñanzas de este camino es puro Biblia, puro restauración. Aprendan, no se dejen confundir. ¿Por qué es eso? Porque somos la última generación y vamos a llegar en un momento en que ustedes tienen que estar convencidos de esto para poder tomar una determinación y obedecer a Yeshua. Tenemos que salir a escondernos. Cuando vengan unos eventos, como hablamos de Damasco hace un momentito, cuando comience la tribulación, nosotros tenemos que ser entendidos y a nada puede haber de duda. Por eso es importante la comunidad. Estas quejilot no es para hacer vida social o para promocionar una iglesia, una doctrina, y a la final acaba siendo una multinacional de la fe, con empresas, con casas, con templos propios. Así no es. En la Biblia dice que nosotros vamos a ser pobres hasta el final. Vamos a sufrir un poquito. Dice la congregación de Filadelfia, dice, eres pobre, le dice Yeshua en Apocalipsis 3, a la última congregación de él, porque hay otra que es la Odisea, que puede ser el cristianismo, que es rica pero es pobre. Pues a nosotros dice, ustedes son pobres. ¿Por qué digo a nosotros? ¿Por qué es esta congregación? Porque dice ahí en las Escrituras, tú no has negado mi nombre y ni has negado mis mandamientos, aunque eres pobre, pero te voy a dar el trono. ¿Y el nombre? ¿Por qué dice el nombre? Porque ustedes están hablando el nombre de Yahweh. O sea, ¿a dónde más? Porque acabamos de ver de que tenemos que cumplir la Torah. O sea, no podemos dudar que no seamos esa Keilah. No puedo decir, por ejemplo, otro nombre. Porque no dice, tú que sabes mi apelativo. No dice, mi nombre. Porque los nombres en hebreo tienen poder. Es el oficio y es lo que es. O sea, una persona es un nombre. Por eso es que nosotros podemos tomar hoy un nombre y el Eterno nos puede cambiar el nombre. Y dice que al final de los tiempos, Yeshua nos va a dar otro nombre. Nos va a asignar una tribu y nos va a dar otro nombre. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver algo también que complementa esto. Esta vez yo voy a dar la maratónica de las dos enseñanzas, pero bien sencillo. ¿Por qué no? Nosotros no somos un cuerpo religioso, ni la solemnidad de una persona no está en el vestir. La solemnidad de una persona está en el respeto de la norma. ¿Cómo soy más solemne yo? ¿Viniendo al Shabbat o guardando el Shabbat o yéndome todos los días a una iglesia a aplaudir y a golpearme el pecho? Aunque dé todo. No soy recto. Obedecer es amar al Padre. El Eterno no necesita nuestro cariñito ni nuestro sentimiento de amor. Amo al Eterno, como decíamos en la cristiandad, hacíamos esas alabanzas, cerrábamos nuestros ojos y idealizábamos a Yeshua con un manto blanco de griego, pero una barba muy rubia, ojos azules y bueno, y sobre todo, y era Dios. Y resulta que eso no era cierto. Es una mentira. Hoy estamos alabando, los que están aquí están alabando porque están cumpliendo el mandato, la señal del pacto que es guardar el Shabbat. Esto no es de emociones. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo porque el amor es el cumplimiento de la Torah. El amor es el cumplimiento de la ley. Lo dice la Biblia Reina Valera. O sea, si yo guardo la ley, estoy amando al Eterno. Porque ¿quién ha conocido al Eterno para estar lloriqueando por el Eterno? ¿Acaso necesita de nosotros? Nosotros necesitamos de Él. Y Él se ha dado a conocer una parte minúscula que nuestra mente la puede entender. Por eso es que vemos ciertos rituales y vemos prácticas que son ancestrales. ¿Por qué? Porque esta palabra es tan poderosa que ha venido cientos y miles de años teniendo efecto. Una vez fue tomada de una manera ritual religiosa,
otra vez fue tomada de otra manera, ya cada tiempo la ciencia también va aumentando, empiezan cumplimientos proféticos, se va entendiendo, pero ustedes que son la última generación, ya no tienen que ser religiosos. Ustedes saben que esta es una verdad histórica. Y vamos a ver si el diluvio es de esa arquita, la arquita de Noé que nos pintaron en la iglesia cristiana, que nos decían que el arca, el diluvio era así, el diluvio era esto. Esto nos enseñaron prácticamente en la iglesia cristiana. Que así era el diluvio. Unos animalitos. Entonces eso se vuelve una cosa infantil. Eso es infantil. Eso no lo vamos a creer. Cuando yo le paso por un polígrafo a un pastor, él puede pasar todo el polígrafo en la creencia de Yeshua, en que existieron, en todo. Pero le pongo esta arca y le enseño la historia que él conoce del arca del diluvio, le va a pitar la alarma de que no cree. Y se acabó la fe, entonces él no está en nada. O le muestro que Adán y Eva no se comieron una manzana, o le muestro que se comieron una manzana, ahí llega su fe. Es una fe que se sostiene solo en un hilito. Un niño la derriba. Entonces veamos qué puede ser el diluvio. No les digo que así sea, pero para eso está la ciencia. Esta es la prueba más clara de cómo fue el diluvio. Obviamente está descrito. Primero debemos saber una cosa. Que el Eterno, a través de los tiempos de la arqueología, ha rescatado muchas cosas. Veamos, como todo en la Torá debe ser juzgado por 2 o más testimonios, entonces voy a ver cómo el Eterno ha preservado historia en tablillas, en arqueología, se han conservado hasta el día de hoy cosas que están escritas en la Biblia. O sea, nadie puede decir que la Biblia es un libro que se inventó un tipo para someter a los pueblos, como dice el indocto, el facilista, el que toma la doctrina cristiana para inventarse él una oposición. Escriben libros, escriben enciclopedias contra la escritura, pero rescatemos las cosas. La Biblia nos muestra que existen gigantes y la gente afuera dice, bueno, no existen gigantes porque la historia no nos ha contado. ¿Pero quién no nos ha contado? El sistema no nos ha contado. Este gigante fue encontrado en la ciudad de Loja, tiene 7 metros de altura y este gigante está, así está una persona, ¿no? Este gigante se exhibe en un museo de Suiza. Entonces, la historia de esto ustedes pueden buscar en YouTube. Es una historia de Rolando Panchana y Alfonso Espinosa de los Monteros de los años 90. La historia sobre un cura que lo vendió, porque tenía 4 hijos el cura y tenía que mantenerlos, vinieron los gringos y se los llevaron. ¿Por qué le tienen botado en un museo de Suiza? Porque en Suiza viven los Illuminati. Y allá está escondido, o sea, no le dan, esto no saca el periódico. Y tenemos un estudio de los gigantes. Aparte de todo, se cae completamente la teoría de la evolución. Absolutamente. O sea, se fue a la porra todo eso. Todo. O sea, lo que recibimos nosotros hoy es una doctrina en lugar de historia, ¿no? Pero la Biblia ya contaba esto, o sea, vemos que la Biblia está en paralelo, estamos hablando de estos gigantes. Esto de aquí, la mamá de Constantino, en el siglo III, se llamaba Helena, curioso nombre. Esta señora Helena, cuando Constantino era emperador, ya se forma la Iglesia Católica, ella es una creyente, y para el año 340 más o menos viaja a Jerusalén, y llega y le dicen, ella empieza a decir, por aquí pasó Jesús, la estación de la cruz, desde aquí, el mar muerto, o sea, empezó a poner cosas, a decir que el cruce del Mar Rojo es en un lugar donde hasta ahora las Biblias mismas tienen un mapa que es por Egipto, el Mar Rojo. Primero no se llamaba Rojo, es el Mar de los Juncos. Segundo, no fue por ahí, porque la carta a los hebreos dice que fue en Arabia, y Arabia es al otro lado. Entonces hasta el día de hoy, miren, este es un conocimiento histórico real que muestra la Biblia.
Pero esto no sabía un pastor. No les interesa confrontar la verdad. Existe un señor que se llama Ron Wyatt, un iluminado del Eterno, tal vez de la tribu de Coat. Él encontró el arca y encontró el cruce del Mar Rojo. Justo como dice la escritura en el libro de Isaías, el que tiende senda en el mar y abre las aguas. Y él encuentra en el Golfo de Acaba, donde sale de la península del Sinaí. El monte Sinaí no es en la península del Sinaí, sino en Arabia, dice Pablo, el monte Sinaí que está en Arabia. Entonces, el Golfo de Acaba tiene una profundidad de 3 kilómetros, en el lugar este tiene 3 kilómetros de profundidad. Pero, justo por donde pasó el pueblo, Salomón dejó 2 piedras, 2 obeliscos. Por aquí cruzó el pueblo. Y él encuentra a este señor Ron Wyatt en 1978. Y ellos se dan cuenta de que en medio de esa fosa marina de 3 kilómetros de profundidad hay una montaña que solo queda a menos de 100 metros del agua de la superficie. Y eso es lo que se abrió. Probablemente haya sido un tipo tsunami. Y pasó el pueblo. Claro, se recogen las aguas. O sea, no salgan del formato de que todo tiene que hacer Diosito de una manera... O sea, hollywoodense. claro, ayer hubo un terremoto en Turquía. ¿Qué pasó? El mar se recogió el Golfo y luego regresó y hubo un tsunami. Eso pasó. Por eso es que murió Faraón. Porque Faraón murió ahí. ¿Y cómo sabemos? Porque este señor encontró los carruajes del Faraón, encontró esqueletos de soldados egipcios muertos. ¿Cómo sabemos? Llaman a un egiptólogo y miran las ruedas de los carruajes y el egiptólogo dice, este es de la época tal, justo del cruce del mar de los juncos. Porque hay carruajes intactos Claro. en los museos de Egipto. Porque tenían 8 radios. Nunca más se volvió a hacer una rueda de 8 radios. Normalmente se hacían de 6, de 4. Y justo las de esa época, este señor logra identificar que es eso. Entonces aquí vemos, en esta parte, no sé si se mira bien, esta es la senda en el agua. ¿Sí ven? Este es el Golfo de Acaba. Aquí es una senda, una montaña en medio del agua. Entonces, ¿por qué quiero hablar del diluvio y estoy hablando de esto? Porque estas cosas el Eterno todo lo dejó guardado. Hermano, pero aquí también, una vez en un estudio que hicieron, hablaban de la luna también, ¿no es cierto? Del tiempo en el que ellos cruzaron el mar, que fue por la luna, que también movió las aguas. O sea, existen muchas teorías de cómo pudo haber funcionado esto. Pero, para dar un ejemplo y salir de la religiosidad, nosotros decimos un tsunami. O sea, siempre pasa algo por algo. O sea, si, por ejemplo, hay muchos que dicen que las plagas de Egipto fue por la erupción de un volcán en Italia. ¿Qué puede ser? O sea, son hipótesis, pero muy sustentables porque así funciona lo del Eterno. Así funciona lo del Eterno. Por eso es que la gente está desapercibida de todo. Y hay otros que quieren hacer, ya ven una luna, ya, la luna roja. Y hacen prédicas de la luna roja todas las semanas. Cuando en la Biblia, en las escrituras, dice gente de nuestro camino, que les gusta promocionarse. La luna roja es simplemente que vamos a estar con humo y se va a ver la luna roja. No dice luna de sangre, dice una luna escarlata. Oscura. Pero Marcelito, ahí te escucho y yo tengo un poco de inquietud. Primero, ¿por qué no podemos aducir que fue sobre la apertura del mar, que fue algo realmente del divino? O sea, para el divino no hay Nada es imposible. No deja de ser divino, O sea, pero ¿cómo funciona con el Eterno? A ver, yo conozco una persona en Guayaquil que se curó de un cáncer terminal. El Eterno podía haber dicho, ya, cúrate. 5 años antes nos mostró que iba a tener cáncer. Cuando llegó el cáncer de esta persona, nosotros le mostramos unos documentos donde estaba escrito 5 años antes que iba a tener cáncer. Y que ella iba a vivir, esta persona iba a vivir. Resulta que ¿cómo le curó el Eterno? Obviamente, las quimioterapias le hicieron efecto y se curó de algo que estaba prácticamente... No quito el poder del Eterno, pero el Eterno siempre ha obrado así. ¿Para qué? Para que no seamos fanáticos, para que seamos realistas. Él es un Elohim vivo.
Él actúa en todo esto. Y esta persona, no sé quién es, tenía un virus incurable. Ya que ya, y cuando se hizo unos exámenes ya no lo tenía. Era que o sea, el cáncer siempre produce un virus hongo. Y se los digo de primera mano, porque a mí el Eterno me encargó decirle. Cuando yo había visto eso de un hermano que tuvo esta experiencia, entonces yo cogí los papeles y tenía yo que decirle, yo le dije, tú estás sana, en el nombre de Yeshua, mira estos papeles, yo te declaro por Yeshua sana. Y estaba en la crisis más grande, o sea, era hasta muy comprometedor con uno, porque a nosotros no nos gusta ser fantasiosos, ni yo me atrevería a decir, echar fuera demonios, ni nada de eso, sino que era una orden, son cosas, así actúa el Eterno habla, por supuesto, tenemos hermanos que han escuchado la voz del Eterno antes de saber esto, por eso estamos aquí, por eso salimos del sistema religioso, por esas manifestaciones, suficiente poder para darnos cuenta, el resto es cosa de niños, todo resbala ya. Entonces vemos que el Eterno ha dejado, por ejemplo, esto de aquí también una señal. Estos son los pilares que quedaron ahí, que quedaron en cada lado del Golfo de Acaba. Y Salomón mandó a hacer una inscripción, pero esto ya lo quitaron los árabes. Bueno, tenemos también la historia de Sodoma y Gomorra. Esto también descubrió Ron Wyatt hace 30, 40 años. Descubrieron estas figuras de acá, que son ángulos rectos, que en la naturaleza nunca se dan ángulos rectos. Y está en el lugar donde era Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, y el Eterno dijo, no serán más ciudades. ¿Qué pasó aquí? Dijo que iba a destruir, cayó azufre, ¿no es cierto? Entonces, vemos que aquí están bolas de azufre que normalmente nunca están en esa proporción. ¿Y por qué está ahí? Porque hubo una erupción volcánica que llegó justo allá y destruyó. O sea, no es que cayó de la nada. Porque el Eterno tiene un patrón, que Él no se sale de lo establecido. Existe un principio que dice nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Él mismo podía haber resucitado a Yeshua, ¡pim! Y no tenía que, ni siquiera que se muera. Y arreglar el tema de Israel. No lo hizo así, lo hizo en formalidad. Porque eso dice la carta a los Hebreos, en Romanos 7, a la carta a los Romanos, dice que él tenía que ajustarse a la ley del matrimonio, que muerta, cuando una mujer es dada carta de repudio, no puede volverse a casar con él mismo. Romanos 7, 1, 2 y 3. Sino que, muerto el esposo, ella puede volver a tomar el esposo. Porque le dice Pablo a los romanos, a los israelitas en Roma, les dice, porque así como él murió, para que tú puedas entrar y te puedas casar con el que resucita de los muertos. ¿Qué ha hecho el Eterno? Lo que dice Isaías, una obra inconmensurable. Hacer que nos volvamos a casar con el mismo que murió, para poder entrar al pacto. Si no, no podemos por la Torah, porque un hombre que despide a una esposa no puede volverla a tomar. Y las 10 tribus eran esposa, ¿ya? Como eran esposa, entonces tiene que practicarse la figura de la Torah. Él no hubiese podido hacer otras cosas, pero así opera él. Por eso es lo que nosotros estamos en un lugar sin mucho dogma, sino con realidad, con cosas muy claras. Entonces, esto vemos ahora, ¿no? También tenemos historia. Nosotros les dimos esta sesión, ¿no es cierto? Ya. Ustedes ven esto, este se llama el obelisco negro de Salmanásser. En el año 825, el rey Salmanásser lleva cautivo una parte del pueblo de las 10 tribus y viene una comitiva que está en las escrituras, esto narra las escrituras, viene una comitiva y se postra ante él y negocia. Pero esto deja ahí grabado en piedra porque así hacían en ese tiempo. Lo hacen en un granito y se llama el obelisco negro o la piedra de Salmanásser. ¿Qué vemos aquí? Vemos que un evento bíblico con un rey de la Biblia, del Tanaj, está sucediendo y este obelisco no lo guardan los israelitas, sino lo guarda él, los asirios, ¿ya? Y vemos también algo que es las vestiduras, vemos cómo se vestían, cómo usaban, ellos usaban flecos. La ordenanza del Eterno es que usemos en los flecos, pongamos un hilo azul. Entonces eso también en otra enseñanza que es de los sitios que las mujeres también deben usar, tenemos este como ejemplo, ¿no? Porque es un honor.
También vemos tenemos otra, esta se llama la estela de Meshá, ¿ya? Esta estela de Meshá es una piedra de basalto con una inscripción que el rey de Moab registra 40 años después de que hay un evento bíblico que Omri, rey de Israel, que está, esto se detalla en Segunda de Reyes 3:4 al 27. Dice que conforme, está narrando esta historia, pero esta piedra no es israelita, sino es la piedra de este rey, que 40 años más tarde de este evento bíblico, deja escrito esta escena, este evento. Entonces vemos que hay señales, el Eterno dejó señales en la tierra, de que su palabra es verdadera. Esto no es creado ni por computadoras, ni por extraterrestres, ni por Enki, ni por Enki, como por ahí dicen. Esto es una historia, esto es historia. Entonces vemos, ¿por qué hace esto el Eterno? Para este pueblo, para ustedes, para estos chicos que usan tecnología. ¿Cómo podemos enseñarles el diluvio que vamos a aprender si no les enseñamos que todo está escrito, que todo es histórico? Este camino es verdadero, no es religioso. Esta es la estela de Merentá. Perdón. Este Merentá es un faraón egipcio, el cual escribe en sus memorias, sus escribas en piedra, y aquí escribe quién es su enemigo. Dice, grupo de hombres y mujeres que son enemigos. Dice Israel en los jeroglíficos de estos. Aquí vemos la inscripción y aquí vemos, dice que ellos están en el desierto y son Israel. O sea, en el tiempo en que Israel estaba en los 40 años en el desierto. Dice que son sus enemigos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que esto es verdad. Esto no es la historia de cuento de beatas ni de viejas chuchumecas. Esto es una realidad. Esa palabra me van a entender aquí en Quito, porque en otro lado no me van a entender. Este se llama el cilindro de Ciro. Ciro es un rey que luego del exilio en Babilonia pasan por los medos, y luego de los babilonios son derrotados por los medos, y luego vienen los persas. Y entonces este Ciro es el que hace regresar al pueblo, y hacen un año de jubileo, porque ellos también celebraban ciertos jubileos que daban libertad a los pueblos de esclavos. Ciro es un medo persa, ¿no? Él es el que financia el regreso de Esdras, de Nehemías, para que vengan a reconstruir otra vez la ciudad. Pero estaban en un estado vasallo, pero él financia. ¿Y cómo sabemos esta parte que cuenta la historia de Esdras, Nehemías, Zorobabel? Y que son de ese tiempo Zacarías, Nehemías, Malaquías. Ellos son de Sanedrín, de ese tiempo, del grupo de ancianos. Ellos son profetas, levitas y escribas de la Biblia también. Es histórico, porque aquí en este obelisco de Salmanasser, en el cilindro de Ciro, dice cómo él libertó un pueblo que estaba esclavo de los hebreos para comenzar en el primer año de su reinado, porque ellos hacían siempre una bondad, un acto de misericordia para granjearse el apoyo del pueblo. Entonces en su primer año dice la Biblia que vino y dio libertad y hasta financió el regreso. Ya. Por eso es que a Donald Trump hoy día le dicen Ciro, porque creen que el sionismo va a apoderarse del monte del templo a través de él. Por eso hacen unas monedas de que Trump es Ciro. Y por eso dicen Trump es de Dios. Y eso es una tremenda ignorancia, con todo respeto. Claro, porque, que es trompeta, que es eso, no, es terrible. O sea, el sistema de la bestia puede ser que estén peleando entre dos grupos ahí, dos facciones, pero ellos son el sistema de la bestia. Y el Israel actual, lo único que tiene que ver en las escrituras es cómo está pervertida la tierra. Alguien tiene que estar allá también para cumplir las profecías, que son los que no han conocido a Yeshua. Recordemos algo muy, muy bonito. Existe el cántico de Moisés que narra cómo el pueblo se va alejando de la Torá y luego les hace una promesa de regreso. Pero dice en el Apocalipsis que los 144,000 cantaban el cántico de Moisés y la canción del Cordero. Ustedes han leído eso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? La canción del Cordero es Isaías 25, todo el capítulo 25 que habla del milenio, de la restauración del milenio. Que solo los creyentes en Yeshua van a gobernar en el milenio.
porque ese es el Israel. O sea, el cántico de Moisés da el contexto. Vemos que hay que tener, solo la línea de Yeshua va para la resurrección. Los 144,000 son como una especie de líderes que van a ayudar. Muchos ni sabrán qué son, pero ellos van a ser levantados para guiar al pueblo. Y primero se levantan los levitas, que ya deben estar en todo el mundo predicando. Este es el cilindro del cielo. Entonces, vemos que esto también quedó en la historia. Veamos otro paralelismo de la historia. Cuando se muestra, por ejemplo, la estatua, la visión que describe Daniel 7, describe imperios. Y aquí vemos, ustedes pueden estudiar, detener el video, si es que están viendo en el video. Y también vemos a Yeshua con la samaritana. Yeshua en Juan 4, la escena de Yeshua con la samaritana le dice, está Yeshua, la samaritana está habitando en tierras donde anteriormente habían habitado las 10 tribus, entonces ella es como el prototipo de las 10 tribus que ya no estaban, porque únicamente vino el Mesías, la primera vez. Cuando el Mesías hacía milagros en Judea, decía, no se lo digas, solo anda, cumple los requisitos del templo y no se los digas, porque ellos lo hubieran coronado. ¿Y dónde quedaban las 10 tribus? Entonces, cuando él está en Samaria, se encuentra con esta mujer en un pozo. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo lo mismo que hacía Moisés en un pozo, haciendo lo mismo que hacía Jacob en un pozo, Isaac en un pozo, Abraham en un pozo. ¿Qué hacían? Buscando a su esposa. Ahí encontraron. Y Yeshua le dice a la samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿a qué se refiere? Ella dice, tú eres el profeta, ¿por qué se estaba viviendo esa sombra mismo en su vida personal? Se refiere a que sobre ella han estado los 6 imperios, comenzando por Israel. Y luego estuvieron Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y Roma está hasta el día de hoy sobre el pueblo, la casa de Israel. Están presos en la religión católica y cristiana. Eso es lo que le dice. A ella sí le dice, yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque es lo mismo que está haciendo con ustedes. Les dice, yo soy el Mesías, pero a los judíos no, porque es un plan. Es un plan. Entonces, por eso es que vemos que este camino tiene sentido. Entonces ya vemos que cómo se dan las cosas con el Eterno. Con el Eterno no funciona como podríamos pensar algún rato, bueno, Él es poderoso, puede hacer ¡pum!, las cosas así, como la bella genio. Y no es así, con Él funciona todo en una rigurosidad, porque si no, nosotros no creeríamos. Es que debe tener sentido. ¿Sí? Obvio, claro. Coherencia. Por ejemplo, vemos el diluvio, ¿no? El diluvio es una historia. ¿Por qué es una historia que se cuenta no solo entre los sumerios, también, inclusive hasta entre los aztecas, los mayas y los incas? Todos tienen un diluvio. Entonces viene el indocto y dicen, pero es historia repetitiva. Dicen que Gilgamesh, que está en las tablillas sumerias de un diluvio, de una inundación universal, dicen, es el mismo, o sea, son hechas cosas de la Biblia, fue acomodada. Vamos a ver que no es así, que tiene un sentido esto. El diluvio hindú también, el Rig Veda, el diluvio maya, que está escrito en el Popol Vuh y el Chilam Balam, el diluvio azteca, el diluvio mapuche, el diluvio griego, o sea, todos tuvieron un diluvio. Y casi por la misma época, unos de 8,000 años antes, otros 5,000, otros 6,000. Normalmente para nosotros fue hace 5,000 años. Pero ¿de qué se trata? ¿Por qué esto? ¿Será que todos estaban influenciados por estas entidades? No solo eso, sino también están contando historia. Sí hubo estos diluvios. Claro que hubo. Pero tenemos que ver algo para establecer esto. Tenemos que ver la glaciación de la Tierra. Primero que la palabra que nos narra la Biblia dice Eretz. Cuando vemos en hebreo que fue en toda la tierra el diluvio, dice, ¿no es cierto? Está usando la palabra Eretz, que es la tierra conocida. ¿Cómo yo le podría decir, por ejemplo, a alguien hace 600 años que existía América? O que no, era imposible. Entonces, si le digo la tierra, por ejemplo, para el tiempo de Pablo, la tierra era Asia Menor hasta España, se acabó, eso era toda la tierra. Y el norte de África, cuando viene en el siglo XII o XI, Marco Polo,
sale de Italia y llega a la China. Recién tienen un contacto con la China conocido oficialmente, porque dicen que ya los fenicios habían dado la vuelta a todo, pero oficialmente. Entonces vemos que la tierra fue creciendo. Entonces la palabra Eret significa un lugar. ¿Qué es la tierra que narra la Biblia? Es Mesopotamia. No, la Biblia no me está narrando la historia de los indígenas del Amazonas, ni de los chinos que ya están ahí. Las escrituras nos están narrando una escena en un lugar determinado. Ya, y dice en esto de aquí, que es el Medio Oriente, en donde hoy tenemos, por ejemplo, este mar, que ustedes ya van a ver a lo que se refiere. Esto era solo un lago, toda esta Mesopotamia, esa era toda la tierra. A eso se refiere que el diluvio fue en toda la tierra. Este estudio está basado en una historia y un estudio que hizo el National Geographic con unos científicos turcos, porque el diluvio comienza por ahí. Entonces ellos tienen una buena teoría que tiene mucho sentido. Tiene sentido porque así opera el Eterno. Ya, primero, vemos que este doctor, Yavrov Shopov, jefe del Centro Universitario de Investigación en Tecnologías Espaciales de la Universidad de Sofía en Bulgaria, este fue a la Tierra y se dio cuenta, por ejemplo, en la zona del Mar Muerto, que habían unas cavernas donde ellos podían medir cada año la pluviosidad, o sea, la cantidad de lluvia o de agua que había inundado una zona. ¿Cómo se dan cuenta? En las estalactitas, esas columnas que crecen en las cuevas de arriba para abajo, otras de abajo para arriba, pero en las de arriba para abajo, las estalactitas, en esas se acumulan los cristales. Y se nota cuando en un círculo es un año, un ciclo, ¿no? Entonces hay una parte de esas estalactitas que está pero full, como que hubiese habido mucha lluvia. Entonces hacen este estudio en las cuevas de Vitosha, a ver, para ser más claro, en las cuevas del monte Vitosha. Dice que ese año llovió 50 veces más, hubo más lluvia, y eso fue hace 5 o 6 mil años, según esas cuevas. O sea, vemos algo real, o sea, ya por aquí podemos tener un elemento, porque esto es ciencia, ya tenemos un elemento de que sí hubo una inundación donde dice la Biblia, en la tierra conocida. O sea, hubo algo anormal, una anomalía. La teoría de él es que hubo un impacto de un meteorito hace 6.000 o 7.000 años, o anterior, porque vamos a ver por qué los otros también tienen esta historia del diluvio, casi todas las culturas. Ya, porque este impacto creó una onda expansiva, un efecto del sol sobre la Tierra, de un repentino calentamiento, y nosotros estábamos pasando algo importante, la glaciación, porque eso sí es comprobado. Por eso es que nosotros encontramos mamuts en Canadá, en hielo, porque hubo una época glacial, el hielo llegaba hasta México. O sea, la Tierra estaba congelada, porque cada 10.000 años hay un ciclo de glaciación, eso dice la ciencia. Entonces, tampoco es que se deshiela hoy día y ya el diluvio y gracias toda la Tierra, no, es un proceso de deshielo. Por eso llega primero a unas costas, llega a otras costas, y por eso es que los mayas, los incas tienen su proceso de diluvio también y de inundaciones. Porque si se me deshiela aquí hoy, en la parte de Norteamérica hay más tierra que del otro lado. Entonces esta porción de tierra va a bajar. Y eso es lo que pasó acá. Hay niveles. Claro. Entonces va a demorarse diferentes tiempos en llegar a un lado y a otro. Esta parte sí es una hipótesis, pero es algo razonable, ¿no? Entonces vemos que el incremento de la radiación solar calentó la Tierra. Esto se muestra, miren. Hoy día nosotros no podemos ocultar algo. Hoy la tecnología espacial puede determinar el momento exacto hace 20.000 años en que pasó un cometa, a la hora y al minuto. Por eso es que planifican cuándo va a pasar los otros cometas. En 70 años va a pasar el Halley, o sea, hay ciencia porque son eventos repetitivos, ¿no? Entonces esto sí se puede determinar. Este satélite de la NASA pudo determinar, hacer una serie de estudios
de la influencia que hubiese tenido un tamaño de un cuerpo celeste chocando contra el Sol y que hubiese causado. Les recomiendo un documental del National Geographic de esto, que existe del diluvio. Bueno, de ahí tomé casi la mayoría de esto. Esta parte no. La glaciación es un tiempo donde la temperatura de la Tierra va bajando en los polos y se expande la congelación en la parte de algunos continentes. Bueno, esto es lo que sucedió cuando hay el calentamiento, entonces viene un deshielo. Pero este deshielo, ¿cómo sabemos que fue por ahí, en ese lugar? Porque se hicieron estudios en esta parte donde el estrecho de Bósforo, donde eso luego fue la ciudad de Constantinopla, era la ciudad de Bósforo. Es un estrecho que une el mar Mediterráneo con el mar Negro. Ya, no era mar. Hoy tiene agua salada, pero los estudios que yo les voy a narrar aquí, dicen que en ese lugar era un lago, un pequeño lago. Y se nota en las excavaciones submarinas, se nota que ahí no había un mar, había un pequeño lago, habían especies, habían costas, y habían gente, habían hasta leones. Hoy no existen ahí. Por eso es que vemos que en el arca sí nombra que se suben unos leones, eso ya vamos a ver. Entonces, vemos que se calcula, según este estudio, que entraron 40 kilómetros cúbicos por día, es decir, 200 veces el flujo de las cataratas del Niágara durante 40 días. Cada día 40 kilómetros cúbicos de agua. O sea, es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque justo ellos hacen un cálculo de por dónde cogía el agua, si se deshiela en el polo, entonces la presión de agua sobre el Mediterráneo, y esto hizo una cascada, una entrada por el estrecho de Bósforo. ¿Ya? ¿Qué inundó esa zona? O sea, esto puede ser un elemento creíble hasta cierto punto, ¿no? Pero vamos más allá. El Instituto Oceanográfico de Bulgaria hizo un estudio. Esto ya es más comprobado, cada vez se acerca más conciencia. Este estudio, vemos que ellos excavaron la superficie submarina, ya es el mar, ¿no es cierto?, hoy. Pero resulta que ahí encontraron vestigios de que había un lago, de que habían embarcaciones, habían cráneos, había utensilios de unas culturas que vivían ahí. Entonces, ¿qué se dan cuenta ellos? Que esas culturas nunca pudieron haber existido ahí si es que hubiese sido un mar. Eso era las riberas de un pequeño lago. Y eso es lo que se inundó. Porque en ese tiempo este lago estaba a 800 metros bajo el nivel del mar. Por eso es que el agua buscó el hueco más profundo. Y hoy este mar está bajo 400 metros bajo el nivel del mar. O sea, ¿ustedes se dan cuenta lo que es 400 metros bajo el nivel del mar? Es terrible. O sea, por ahí era la primera fuga de agua. Y eso es lo que sucede en este mar. Vemos también que ellos encuentran muchos utensilios y se puede certificar, porque cuando encontramos pruebas de madera, por decir, nosotros ya podemos hacer un estudio de carbono 14 y determinar las fechas más o menos con un mínimo de diferencia, ¿no? Entonces vemos niveles, antiguas costas entre 90 y 120 metros de profundidad. ¿Cómo ellos se dan cuenta de que ahí había agua dulce? Porque había restos de plancton. Entonces al plancton también le hacen, como era un ser vivo, las pruebas, y se ve que eran, con sus reactivos químicos se puede determinar no solo la edad, sino hasta cierto punto será la proveniencia. Entonces, vemos que se encuentran también fragmentos. Estos son fragmentos en las costas del Mar Negro, fragmentos de madera, signos de vida humana del Neolítico, plancton y especies de agua dulce. Se encuentran especies de agua dulce. Este es el Mar Negro, ¿no? Y vemos que aquí es Duran Kulán. En este punto es donde se encuentran estas ruinas, que son señales de que había abundancia de vida, especies de leones inclusive dice ahí que había, porque hoy no hay. Y vemos que en el arca se nombran leones. Y hay otra teoría que ya les voy a mostrar de cómo la palabra, por sus especies que subieron al arca, porque es imposible que en el arca quepan todos los animales.
tenía que ser en una zona reducida, como estamos hablando, ya tiene más sentido. Entonces, el entorno fértil dice casi un Edén y en lugares de agua dulce. O sea, por aquí era lo que se llamaba el jardín del Edén. Y vemos que eso había sido hervía en vida. Y en plantas, animales. O sea, era algo, lo que narran las escrituras, lo que se le dio a Adán, cuando Adán fue tomado. Por eso pensamos que Adán fue tomado de un ser y se le insufló los principios del Eterno. Lo que llama la Biblia lo formó y lo creó, que creen que cogió un lodo y lo hizo. No, lo cogió a un ser que nosotros dice que volvemos al polvo, ¿no es cierto? Dice, cogió un ser de barro, o sea, un ser, cogió un hombre natural que es de polvo cósmico, digámoslo así. Cojo y le doy atributos de equidad, misericordia y justicia. Pero a este sí le saca una mujer de su cuerpo, hoy se puede hacer a través de ingeniería genética, cuanto más del Eterno. Los judíos no creen en Yeshua en la resurrección, pero sí creen que Adán fue hecho de una costilla. Es ridículo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que era en esta zona. Era para conservar el linaje, lo que el Eterno saca de un mismo linaje. Cuando le da a Adán ciertas particularidades, entonces coge una de los mismos. De ahí sí le saca un doble, con la misma esencia y con pureza, porque de ahí sale la simiente luego de Abraham. Entonces, esto sucedió en ese lugar, ¿no? Vemos que estas ruinas de Durán Kulam son 6.000 años antes de Yeshua. O sea, ¿cómo podemos decir, si Adán fue hace 6.000 años, que existan ruinas de 6.000 o anteriores años? Las pirámides de Egipto dicen que tienen 8.000 años. La Esfinge dicen que tiene 8.000 años, que es anterior a las pirámides también. Vemos que existen pruebas de que existen culturas osamentas de seres como en Estados Unidos de 20.000 años. Y la Biblia me habla que hace 6.000 años el Eterno recogió a Abraham. Entonces, no tendría sentido. Tiene que tener un sentido. Abraham fue tomado de uno de esos hombres que están aquí, de los cuales se rescataron cráneos ahí en esa excavación, y se reconstruye este rostro. Este rostro no es igual a estos que son africanos, o americanos, o europeos. Es un rostro característico de la Mesopotamia de aquel tiempo. No es negro, es un ser mestizo, digamos, como hoy sería, ¿no? Entonces, vemos que esto tiene mucho sentido. Así es como debió haber sucedido esto. Si no es exacto así, por lo menos esta es la línea donde uno puede tener credibilidad de estas cosas. ¿Cómo ustedes pueden venir acá a adorar al Eterno y pensar que estuvieron jirafitas, culebras, culebrones en el arca? Osos anteojos que son de acá. Claro, o cómo están, exacto, los osos de anteojos de aquí, que son de aquí de las estribaciones de la cordillera aquí en América. En un arca que van ustedes a ver el porte. O sea, seamos sensatos. Esto no tiene sentido, una religión más. Yo aquí no me puedo venir a parar a predicar una religión, porque me diera esa vergüenza con estos chicos. En serio, esto, ¿cómo puedo creer que en esta arca de 133 metros, de 23 metros de ancho, de popa y proa y 14 metros adelante, puedan entrar todos los animales del mundo y seguir creyendo, yendo a una iglesia a aplaudir y a darle mi dinero? Es ridículo. Esto es el camino del Eterno. Esta es una verdad. Este es el Eterno. Nosotros tenemos que hacer honor al Eterno presentando estas verdades. O por lo menos dejar una puerta abierta para la duda, para la hipótesis. Y cuando venga lo perfecto sabremos todo esto. Porque eso es lo que dice Shaul. No es esta historia de los animalitos y elefantes en un arca de ese porte. Es imposible. Vemos que hay una teoría que es cristiana, pero la puse aquí en el estudio para saber que ellos también tienen una posición, ¿no? La palabra min, que significa especies, no solo significa especies, porque especies es en el término moderno de la división ya de genética, ¿no? De una ramificación genética de algún animal. Habla de la palabra min, que es un tipo. Antiguamente esta palabra min era un tipo, sí, hermano. Disculpe, no entiendo, pero por ahí dice diluvio
diluvio es lluvia, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero usted me está diciendo que no fue una lluvia, sino fue el deshielo. No, es que hubo lluvia. Claro, hubo lluvia, o sea, hubo un cambio. ¿Qué pasó? Viene un calentamiento de la Tierra, ¿no es cierto? Ya. Se deshiela, pero el calentamiento evapora. ¿Y los vientos qué hacen? Ya, Llevar la lluvia al lugar determinado. ya. O sea, todo en esa región mesopotámica. es que eso es lo que cuentan las escrituras. Lo que pasa es que la palabra Eretz se traduce y dice toda la tierra. O sea, si es que yo caliento aquí, se me riega agua, yo subo la temperatura, el agua se evapora y me cae unas precipitaciones tremendas. Por eso es que vemos que había llovido en esas cavernas 50 veces más. Lo que están viendo ahí es que hubo una afluencia de pluviosidad 50 veces más que cualquier otro. Claro, o sea, hubo lluvia, diluvio ya. Hubo- Pero también hubo los Claro, deshielos, el hubo calentamiento, una pero entrada ahí de agua. estamos Es que la lluvia no solamente fue la presión de agua para acá, sino que ya. probablemente los vientos se encargaron de llevar las nubes para allá. Eso se hace el Eterno. Claro. O sea, ya, entonces aquí vemos que en el cristianismo dicen que fueron tipos de especies, que no fue especies. Es decir, por ejemplo, cojo un león y luego por hibridación se van mezclando entre ellos y salen los diferentes animales. Esa es una teoría del cristianismo que por lo menos ha hecho el intento de investigar esto. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que esto es mentira? Porque la Torá del Eterno desde el principio dice no hacer hibridación. No, ¿cómo es Mateo? Levítico 19:19. No mezclarás las especies. No hay hibridación. ¿Por qué? Porque por eso es que coge a Adán y le da unos atributos. Y para que no se mezcle la especie, le saca a Eva de sí mismo. ¿Ya? Y por eso es que dice la profecía que la simiente de la mujer peleará tendrá enemistad contra la simiente de la serpiente. Eso es de Génesis 3:15. Y ese es el fundamento de estas dos peleas, de estas dos simientes. Que son caras de hombres, claro. Hubieron gigantes, también irrumpieron gigantes. A través de esta inundación se exterminaron los gigantes, como se ve, pero quedaron sus vestigios porque vemos que a los Anakim, a los Ansumim, a los Emim, vemos a Goliat, que era un descendiente de estos, tenía 6 dedos y sus 4 hermanos también. Y era un gigante de 3 metros. Está la espada de Goliat encontrada por Ron Wyatt, el que descubrió. Es una espada de 1,5 metros más o menos de alto. Está junto al arca, como testimonio de la lucha de las dos simientes. Cuando David peleó con Goliat fue en Har Megido, en el valle de Megido. Por eso es que la batalla final es en Armagedón, pero como ustedes leen la traducción no saben que es el mismo lugar. Har Megido traducido como Armagedón. Que no es un evento, es un lugar, el valle de Megido, donde David ganó. Armagedón, creen que Claro, es una guerra, una pelea, sí, donde está- no es un evento. O sea, esto es lo que le da sentido, inclusive al servicio. O sea, cuando una persona empieza a tener hacer esta sincronía de elementos, comienza recién a nacer la fe. Por eso es que es importante que comencemos por aquí, que estas enseñanzas sean por aquí, y vamos a hacer esto cada semana para meternos de lleno en el pacto, para poder saber que la carta a los hebreos, que la carta a los romanos, primero sepamos de esto, que existe el Eterno, que es innegable, que no hay nadie que pueda negar esto, que la creación misma tiene que partir de una mente poderosa. O sea, todos los grandes científicos y todas las teorías del origen del universo apuntan al Big Bang. El Big Bang es el punto cero, es la singularidad. La singularidad es el elemento más pequeño que es el principio de todo. ¿Y eso cómo se crea? Pensando. O sea, el Eterno no es un ser humano. El Eterno es una mente que piensa y crea, piensa y crea, piensa y crea. Que la Torá dice, si tú haces esto, vas a destruir. Esa es una mente que creó. O sea, no tiene que el Eterno venir a estarme mirando como viejito en una ventana, que lo que hago yo. Solo ya está atado, ya está dicho. Eso se cumple. O sea, es muy distante hasta de la función de Yeshua. Es algo más grande, tremendamente grande. O sea, salgamos de la religión de que Yeshua, que es Dios. No. Yeshua está muy distante del Eterno, pero es el ser más poderoso, por lo menos de este universo. Porque eso narra la Escritura. Vemos a Él
venciendo a ángeles que ni siquiera el ángel Miguel podía vencer, como es al adversario, al verdadero Satán, que es un querubín de poder militar. Y son escenas militares lo que vemos en el espacio cuando el ángel Miguel se pelea con Gabriel, con el adversario, con el príncipe de Persia. Dice. Son peleas, son guerras cósmicas, tecnológicas, también espirituales, porque son entidades. No olvidemos que los ángeles del Eterno son entidades. Son entidades, entonces son entidades y potestades. ¿Y contra quién se están enfrentando? Contra otras entidades rebeldes. O sea, toda la historia nuestra se trata de que a través del hombre, de ese ser minúsculo, quién sabe que hasta de dónde vendrá un ser animal, con ese va a castigar, va a hacer juicio al adversario que violó sus normas. O sea, con la obediencia del hombre a la Torá. Por eso es que dice que la Torá es para el hombre, no el hombre para la Torá. Dice que ellos, siendo en más hermosura, no pudieron guardar la Torá, siendo más inteligentes. Solo imagínense esto. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la resurrección para comprender más cosas? Porque hoy usamos menos del 10% de la capacidad cerebral. Lo cual automáticamente nos impide que nosotros tengamos entendimiento de muchas cosas. Por eso es que no podemos meternos muy profundo en cábalas y en cosas que a veces funcionan en una sincronía maravillosa, los movimientos astrales de las constelaciones, claro. Pero el hombre no está para eso. Por eso es que estas entidades lograron dominar esos principios cósmicos y darle al hombre solo carne, adivinación, señales. Pero el Eterno tiene algo maravilloso. Para saber todo esto, de dónde sale, todo se tiene que sujetar a la Torá. Nada se puede salir de la Torá, ni el Eterno se sale de la Torá, para que no se asome un religioso, no se asome una nueva creación, una nueva doctrina eclesiástica. Todo se sujeta a la Torá. La misma creación se sujeta a la Torá. Por eso es que el Eterno todo lo deja atado. ¿Ya? Entonces vemos que no podemos saber todo, realmente. Hay un verso que dice que es gloria del hombre, es gloria del Eterno esconder un asunto. Y gloria del hombre o del rey, dice, investigarlo. Y eso es lo que hemos hecho, porque tenemos un contexto. Solo el hecho de que ya leamos la Biblia en hebreo, que tengamos la Septuaginta de 250 años antes de Yeshua. Tenemos infinidad de libros que aparecieron en el Mar Muerto, como el libro de Jacer. Con el libro de Jacer yo ya sé minuciosamente la historia del Génesis porque detalla. Que si hubo adulteración, puede haber. El libro de Enoc. El libro de Enoc estaba en el canon bíblico anterior al concilio de Nicea. Y es un libro que va en paralelo con la carta con Daniel y con el Apocalipsis. Pero también en el libro de Enoc, por ejemplo, hay un gigante de 3.000 metros. ¿Quién hizo eso? ¿El Eterno? No. Eso hizo el que creía religiosamente, lo transcribió así, porque era un libro oral y los diseños lo compilaron. El libro de los jubileos, que muestra ciertos conocimientos también. O sea, los libros de la Biblia no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Por qué estamos en este camino? Porque los hemos leído todos, lo que estaba para el hombre. Por eso tenemos la certeza de lo que estamos hablando. Y esto lo hacemos por el Rúa, porque el Eterno sacó todo esto con su poder en 1947. Aparece el internet que el mundo utiliza para someter y nos los da a nosotros y nos enlaza directamente por aquí. Me enlazo con Oxford, con Alepo, con el santuario del libro. Puedo contactar las Biblias antiguas, códices vaticanos, códices sinaíticos y puedo obtener una pureza de la historia. Bueno, termino con esto, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la Torá. La finalidad de todo esto es que nosotros obedezcamos al Eterno. ¿Cómo obedecemos al Eterno si no lo conocemos? Entonces, poco a poco con estas cosas vamos viendo que esta historia es verdadera. Aquí todos los científicos, los premios Nobel, todos, absolutamente todos, acaban diciendo que existe una mente creadora.
Llámese, los unos dicen el creador, el arquitecto del universo, la mente creadora, inclusive hasta los contactados con los extraterrestres hablan de que ellos les dicen la creación, o sea, tipo panteísmo, pero hay la mente creadora, o hay algo que ellos no entienden. Por eso es que nosotros vemos que para el hombre sí es. Y les voy a contar una pequeña historia, aunque los hermanos que ya me conocen van a decir, este ya nos va a hablar otra vez de los extraterrestres. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Y no se equivocan porque realmente si nosotros no tocamos ese tema, Tiene mucho que ver con todo eso. es que si no topamos ese tema tan escondido, tan crucial, yo sé que la gente se va a dejar llevar y se va a perder. Porque cuando vean algo por ahí, que ya hay, ya nos están refregando, ¿verdad? La semana anterior, Katy Perry y creo que lo dijimos aquí, y ¿cómo es? Miley Cyrus, ¿no? Cyrus, ya. Ellas sacan noticias por diferentes medios de que han contactado, de que han visto, de que los extraterrestres, de que son contactadas. ¿Por qué hacen eso? Porque ellas son las agentes de MK Ultra de la CIA, el brazo propagandístico perteneciente a Hollywood y que salen del Club Disney. Ese es tema de otra historia, bueno, que vamos a ir por ahí. Algún ratito nos vamos a ver esto, porque ahí está la maldad. Ellos son los que ocultan los gigantes en el Instituto Smithsoniano. Existen bodegas con todos los gigantes encontrados en América. Por eso es que vinieron los burkas acá y se llevaron las tablillas sumerias. ¿Y dónde están? ¿En algún museo? No. Fueron a Bagdad y se llevaron todas las piedras del Museo de Bagdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren ocultarnos una historia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice el Eterno, investiga. Para eso está el Ruach. Y con la Torah, que es la base de todo, para guardarnos en obediencia y saber de qué lado estamos. Nosotros estamos en el lado del pacto y nuestros adversarios son todo el sistema. Por eso es que estas quejilot del Eterno son pequeñas, sencillas, pero aquí es Israel en el exilio. Bueno, saludos a todos los hermanos que nos estén mirando y los que vayan a ver este video. Estamos en la Keilah Verdad de Vida de la ciudad de Quito. Shalom y bendiciones, hermanos.